Mis hermanos, Levíticos 8 tiene mucha información. Es un capítulo muy importante. Ya para el pueblo de Israel era un capítulo que era muy relevante porque tenía relación con la comunión que el Padre iba a tener con su pueblo. Aquí vemos también el oficio, la función sacerdotal, cómo debían presentarse los sacerdotes, cómo debían hacer sus ofrendas, cómo presentarlas al Señor. Entonces vemos acá también que hay muchos textos que complementan este capítulo. Entonces podríamos estar horas hablando de esto, pero vamos a enfocarnos en meditar en parte de ello y en lo que el Padre tiene para hoy. Amén. Todos los implementos que se usaron aquí se hicieron y se completaron al final, digamos, del libro de Éxodo. Ahí el Señor entrega los diseños, muestra cómo debieran hacer y cómo se prepararon, y esos quedaron ahí guardados, en reserva. No se pudieron usar por la experiencia que hubo con el becerro de oro en Éxodo 32. Vemos y notamos también que desde ese capítulo en adelante, Adonai no le dirige la palabra a Aarón. Y en este caso, en este capítulo, vemos que el Señor se dirige a Moisés. Llama a Moisés para oficiar estos sacrificios de consagración. Y Moisés le describe a Aarón las funciones sacerdotales, cómo él debía funcionar como sumo sacerdote y también sus hijos. Vemos que Moisés fue el encargado del ordenamiento de Aarón y sus hijos para la función sacerdotal. Dentro de este pasaje vemos también varias características que suceden. Primero que nada vemos un baño especial, un baño de purificación, Levítico 8:6, el verso 6 de este capítulo. Luego de ello vemos la investidura, la vestimenta que los sacerdotes debieran tener, que está en el verso 7 al 9 y el verso 13. También notamos las ofrendas e invocaciones, las ofrendas de cereal y el holocausto, en el verso 18 al 21. Vemos también la consagración. Se aplica la sangre del cordero en cada una de las consagraciones que se hacían, tanto de los sacerdotes como los utensilios. Levíticos 22 al 24. También vemos la ofrenda mecida, versos 26 al 29, y también desde esta ofrenda mecida se apartaba una porción para que comieran los sacerdotes. El verso 31 lo dice. Si los sacerdotes comían, se saciaban y quedaban restos, esos debían también ser presentados como ofrenda de fuego, al fuego, para ser consumida. ¿Bien? Tenemos también una unción que se hizo en ese lugar, es donde se aplicó el aceite especial, el aceite de la unción, versos 2 al 20. Vemos también otro suceso que pasó ahí, que era que el Señor da un tiempo especial de separación, el verso 31 al 36. Amén. Entonces vemos muchas cosas que el Padre quería dejar en claro desde el principio. En este capítulo 36, en el verso 36 del capítulo 8 dice: y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Adonai por medio de Moisés. Entonces vemos algo aquí, que hay un orden, algo que está establecido ahí. Esto está de acuerdo a lo ordenado por Adonai. Tiene este orden específico. Entonces no podemos nosotros desconocer el orden que el Padre dio a los sacerdotes para hacer. Vemos un ejemplo trágico en Levíticos 10, cuando no se hacen las cosas de manera correcta. Y ahí en este pasaje vemos lo que sucede con los hijos de Aarón. ¿Cómo esto lo aplicamos para nosotros en este tiempo? Los sacrificios
Dice la Escritura que fueron sustituidos por oraciones. Ya los sacrificios o los corbán, que son las ofrendas de acercamiento, fueron sustituidos por las oraciones. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando el pueblo de Israel fue separado en dos reinos y ambos reinos fueron conquistados y fueron sitiados y destruidos unos por los asirios y del reino del norte y los del reino del sur, que era Judá. Ellos fueron cautivos y llevados a Babilonia. Entonces, cuando vuelven del exilio 70 años después, no tenían templo, ellos llegan a Jerusalén y comienzan la reconstrucción, donde estaba Nehemías, estaba Habacuc, el profeta Ageo. Y ellos se pusieron de acuerdo, los profetas con los sacerdotes, para poder sustituir en ese tiempo los sacrificios por oraciones. Amén. Como no había altar, no había donde presentarlo, se iba a sustituir por estas oraciones. Vemos un pasaje en la Escritura que está en Isaías 56, versos 7 y 8, dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces aquí vemos que eran aceptados tanto los sacrificios, los holocaustos, como las oraciones. Y eso llegó a ser tan válido que en los tiempos de los apóstoles ya había resucitado el Mesías y ellos continuaban haciendo este tipo de oraciones. Estas prácticas no cesaron. Vemos el pasaje de Pedro y Juan cuando van a la hora novena, porque esa era la oración de la tarde, o era la hora donde se hacían los sacrificios de la tarde, tipo 3 de la tarde, y ahí ellos fueron juntos al templo a orar por la puerta que se llamaba la Hermosa. Es ahí donde uno ha escuchado varias veces esta cita donde dice que Pedro dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Yeshua, levántate y anda. Es precisamente en un hecho como este que ellos se estaban presentando a orar. Y hay muchos pasajes en la Escritura que da para un estudio en otro momento, donde ese tipo de oraciones se hacían. Eran oraciones dirigidas, donde tenían una estructura y se hacía. En realidad no es que se hacía, se sigue haciendo. La casa de Judá todavía la practica. Ellos hacen 3 oraciones en representación de los sacrificios que se hacían a diario, ya que son corbán, son ofrendas de acercamiento. Nosotros lo podemos hacer con frutos de labios que confiesan su nombre. Nosotros clamamos y oramos al Señor y nos estamos presentando y nos disponemos para esto, para poder clamar, y nos presentamos como ofrenda. Amén. Tenemos también lo que es la consagración, ya donde estaba el aceite de la unción. El aceite tiene que ver con las obras. La unción tiene que ver también con el testimonio, lo que hay en nosotros. Si nosotros somos apartados para Él como su pueblo santo, que Él nos tomó y nos hizo suyo, tiene que haber entonces un testimonio. Tiene que haber obras en nosotros que hagan saber a los demás que nosotros somos distintos. Somos distintos al mundo. Amén. También hay un tiempo de separación, que es también santificación. Tiene que ver con un tiempo de purificación, un tiempo de limpieza. Ellos hacían el baño ritual de purificación y ahí se mantenían hasta que pasaban los tiempos de dedicación, que eran los 7 días, y ahí recién podían acercarse a presentar las ofrendas. Antes de eso, si no estaban puros, no podían presentarse. Entonces es importante. ¿Y nosotros cómo lo hacemos en este tiempo? ¿Cómo lo hacemos?
Hay una cita que está en Primera de Juan 1:9 que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Tenemos otra cita que está en Santiago 4:8 que dice: acercaos a Adonai y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Entonces debemos estar en estos tiempos de búsqueda, de santificación. ¿Y cómo nos santificamos? Juan 15 dice así: ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Su palabra nos limpia. Su palabra es la que nos mantiene a nosotros también limpios. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Su palabra, a medida que la vamos guardando, nosotros también entramos en este tiempo de santificación. Amén. Somos limpios a través de su palabra. También en Primera de Juan 1:7 dice que la sangre del Mesías a nosotros nos limpia de todo pecado. Entonces es importante que nosotros podamos presentarnos de una buena manera a la presencia del Señor. Amén. ¿Cómo estamos nosotros? Salmo 24, 3 al 6 dice: ¿quién subirá al monte de Adonai y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazones, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendiciones de Adonai y justicia del Dios de la salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de todos los que le buscan, de todos los que buscan su rostro. Oh Adonai, el Dios de Jacob, Selah. Bendito es su nombre. Aquí podemos notar que su palabra a nosotros nos levanta, nos purifica. Bendito es su nombre. Exaltamos, ya no hay templo, pero nosotros tenemos cómo prepararnos para presentarnos ante nuestro Señor. No hay sacerdotes en el lugar donde estamos, pero sí nosotros, dice la Escritura, que nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes. Por lo tanto, nosotros podemos presentarnos ante Él, pero guardando estas cosas, purificándonos, consagrándonos. Amén. Y podemos presentar estos tiempos de holocausto y de sacrificio al Señor. Tenemos estas oraciones que se hacen mañana, tarde y noche. Y podemos presentarnos al Señor libremente. Bendito es tu nombre. Bendito es el Señor. Te exaltamos a ti por sobre todas las cosas. Grande es Adonai y digno de suprema alabanza. Nosotros podemos presentar nuestras ofrendas, estas corbán, estos tiempos de ofrenda de acercamiento ante Él, a su presencia. Y Él nos hace limpios. Él nos hace limpios a través de su palabra, para que ninguno venga a señalarnos con el dedo, para que ningún acusador venga sobre nosotros. Él es quien nos levanta. Él es escudo alrededor nuestro, en nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Cada uno de nosotros podemos presentarnos. Él nos entrega un atuendo. Dice que Él viene a buscar a una iglesia sin mancha, sin arruga en su traje. Y así como los sacerdotes tenían un traje sin mancha y sin arruga, nosotros también hemos sido revestidos como su amada. Nos presentamos hoy. Bendito es tu nombre, Señor. Tú conoces, Señor. Tú conoces en qué área nosotros tenemos necesidades. Pero dice tu palabra: ven y deleítate en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Él hará, Él te concederá. Bendito es tu nombre, Señor. Vengamos, presentemos estas corbán, estas ofrendas de acercamiento a Él, estos frutos de labios que confiesan su nombre. Presentémonos en oración a nuestro Padre, presentemos este tiempo a Él. Bendito es tu nombre, Señor, te exaltamos por sobre todas las cosas.
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Adonai y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Aleluya. Bendito es tu nombre, Señor. Amén.